Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual del día de hoy, 12 de septiembre del 2019. La idea de este encuentro virtual es poderlos orientar en cuanto al desarrollo de la evidencia número 3, 4 y 5 que hacen parte de la fase de análisis de la especialización tecnológica en gestión y seguridad de base de datos. Nuestra agenda para esta tarde es dar una pequeña introducción. Como tal, vamos a trabajar la temática, se va a dar el espacio para las dudas e inquietudes y vamos a finalizar con unas conclusiones. Bueno, entonces, la actividad del proyecto que nosotros estamos trabajando actualmente se llama Analizar la infraestructura tecnológica de base de datos requerida por la organización. Dicha actividad del proyecto tiene asociada una actividad de aprendizaje que es establecer la infraestructura tecnológica requerida por una organización. Y esa actividad del proyecto y esa actividad de aprendizaje tiene asociada estas evidencias. Entonces, la evidencia que estamos desarrollando actualmente es la AP01, AA1, R03, foro temático, socialización y evaluación de los criterios de selección del hardware. La siguiente evidencia es plan de compra de software y la última de la fase de análisis es aplicación de las normas ISO 27002. ¿Sí? Entonces, estas evidencias iniciaron el 10 de septiembre y les vamos a finalizar las otras semanas el 16 de septiembre del 2019. El resultado de aprendizaje que está asociado es identificar la infraestructura tecnológica dispuesta en el manejo de bases de datos para determinar las amenazas y vulnerabilidades objeto de la seguridad de la información. Instructora que solamente pude desarrollar dos evidencias, que le pude realizar el plan y le pude pasarle la auditoría. No me sirve que hayan hecho solamente dos evidencias si no cumplieron con el foro de dudas e inquietudes, con el cuestionario que hace parte de las anteriores evidencias, ¿cierto? Y con la totalidad de la fase de análisis. Esta fase de análisis tiene un solo resultado de aprendizaje y ese solo resultado de aprendizaje tiene 5 evidencias asociadas. Es decir, que es necesario dar cumplimiento a las 5 evidencias. Para esta semana tienen para desarrollar 3 evidencias más de esta fase de análisis para dar una totalidad del 100% de esta fase y dar el cumplimiento al resultado de aprendizaje. Entonces yo espero que todos muy juiciosos, así como me han estado enviando las evidencias, lo puedan hacer esta semana y puedan cumplir con este requisito que nos está pidiendo la especialización. ¿Sí? Recomendaciones en cuanto a los trabajos que he realizado, los felicito, han entregado muy buenos trabajos, pero les recomiendo que cuando me hagan una portada, si lo hicieron de manera grupal, por favor incluyamos a los aprendices que están trabajando dentro de esta evidencia, y si no cumplieron, pues solamente colocan el nombre de ustedes, los que trabajaron en la evidencia como tal. ¿Sí? Lo otro que también tienen que tener en cuenta es utilizar las normas APA para la presentación de sus trabajos, que cuando se les pida realizar en PowerPoint, pues por favor utilicemos las herramientas que la guía de aprendizaje nos está solicitando. No las dejemos de un lado, utilicemos lo que nos están pidiendo, ¿sí? Para así poder dar cumplimiento a la lista de chequeo. Y sería como básicamente esas las recomendaciones que tengo por hacer. Ya que a medida que voy avanzando en la explicación de la temática, me acuerdo de otra recomendación, se las voy a ir diciendo. Bueno, entonces, ya hemos trabajado la evidencia número 1 y ya hemos trabajado la evidencia número 2. Ahora vamos a trabajar la evidencia número 3, foro temático, socialización y evaluación de los criterios de selección de hardware. Como evidencia de esta actividad debe participar en el foro criterios de selección de hardware. Para esto debe ingresar al foro temático y seguir el siguiente procedimiento. Publicar un mensaje donde socialice con sus compañeros la presentación construida como evidencia en la actividad aplicación de los criterios de selección de hardware, anexándola al mensaje y además respondiendo a la pregunta, ¿por qué considera que los elementos de la presentación son correctos? Entonces, como hay grupos de trabajo e hicieron la misma presentación, pero en esta participación la van a hacer de manera individual, así utilicen la misma presentación, ¿sí?
Pueden utilizar la misma presentación porque trabajaron en equipo, pero para yo poderles calificar y que les aparezca la retroalimentación a ustedes de esta evidencia, deben hacerme la participación en el foro temático de manera individual. Pero pueden publicar la misma presentación que trabajaron con sus compañeros, porque pues es el mismo trabajo, ¿no? Entonces, los equipos de trabajo me van a presentar la misma presentación, pero cada uno hace su intervención de manera individual. No que, por ejemplo, me coloquen, instructora, aquí participó fulanito, sutanita y sutanita. No, no le coloco la calificación a la persona que hizo, ¿cierto? Que dio respuesta al foro, pero a los otros no les va a aparecer calificación en la plataforma, ¿sí? Entonces, es necesario que cada uno de los miembros de cada equipo haga su participación en este foro temático y socialice, ¿cierto?, la presentación en PowerPoint. Aquellos aprendices que no hicieron su presentación en PowerPoint sobre la aplicación de los criterios de selección de hardware, que hace parte de la evidencia número 2, pues la tienen que hacer y enviarme en el trabajo completo para que puedan participar de este foro temático, porque si participan sin esa presentación, pues van a obtener una mala calificación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que por favor subamos la presentación que ustedes ya realizaron, ¿cierto?, en donde ustedes, ¿cierto?, colocaron por qué seleccionaron, ¿cierto?, esa opción, ¿sí? Y que por favor respondan por qué consideran que los elementos de la presentación que ustedes realizaron fueron los correctos. Lo otro que tienen que tener en cuenta en la presentación de este foro es revisar por lo menos la presentación de 2 compañeros del proceso formativo y opinar sobre sus mensajes respondiendo a las preguntas. Entonces, ustedes llegan y revisan. Acá dicen que la guía nos dice que como mínimo 2 compañeros. Como hemos tenido un trabajo extenso, ¿cierto? La semana pasada más, en estas son 13 evidencias. Con una sola participación que hagan, yo les voy a colocar la calificación del foro de dudas e inquietudes, ¿sí? Entonces, hagan la participación, pero mínimo háganla de un compañerito, ¿sí? Si ya quieren opinar de 2 compañeros, no hay ningún inconveniente, o si ustedes creen que el trabajo de otro compañero también amerita la opinión de ustedes, pues también lo pueden realizar. Pero como mínimo vamos a hacer la intervención en lo que presentaron al menos uno de sus compañeros, ¿sí? Instructora, que es que lo que pasa es que hice la participación del mismo equipo de trabajo. No, hay que esperar que otro grupo suba su presentación y ustedes hacen la intervención, ¿sí? No vayan a opinar sobre el mismo trabajo que ustedes también realizaron. Esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan intervenir en el trabajo de otros compañeros, ¿sí? Y puedan contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre su presentación y la realización por su compañero? Y entonces ustedes van a colocar ahí las diferencias. Lo otro es, ¿cuáles son los 2 elementos más positivos de la presentación de su compañero? Y entonces argumentemos el por qué me parece positivo, ¿cierto?, los elementos que mi compañero me está comentando. Y no solamente es colocar ese elemento, sino también, por favor, argumentemos el por qué. ¿Considera que la presentación de su compañero es pertinente? Sustente la respuesta. En este punto quiero que tengamos mucho cuidado, porque no se puede admitir en el foro temático que de pronto hayan participaciones en las cuales nos vayamos a faltar el respeto. Todas las participaciones que ustedes, por favor, me realicen, y recordemos el manual del aprendiz, tienen que ser de manera respetuosa. Ustedes pueden ser que no estén de acuerdo con la presentación de su compañero. Ok, eso está bien. Pero, por favor, sustentemos de la mejor manera el por qué no estás de acuerdo. O si consideras que debe tener algo más, ¿sí? Podemos dar alguna sugerencia en este punto y es válido también. Pero, por favor, con respeto, ¿sí? Las secuencias de participación en el foro representan la evidencia del desarrollo de esta actividad que evaluará el instructor. Entonces, ustedes ingresan al botón de foros, ¿cierto?, que aparece en el menú de la plataforma, y ahí van a encontrar un foro temático que se llama Socialización y Evaluación de los Criterios de Selección de Hardware.
Ustedes le dan clic ahí en el foro, así como cuando hicieron la presentación del foro social, les aparece la apertura del foro como tal, le dan clic ahí y luego encuentran la secuencia que yo les realicé en donde les explican lo mismo que yo les acabo de decir y le dan clic en responder. Aquí ustedes encuentran un manual sobre el buen uso, ¿cierto?, de los foros. Y hay una rúbrica tigre. Por favor, revisemos la rúbrica tigre y tratemos también de responder nuestros foros conforme a la rúbrica tigre. ¿Sí? Tengamos en cuenta la redacción, tengamos en cuenta el título que le vamos a colocar a nuestra presentación en el foro, ¿sí? Sigamos cada una de las recomendaciones de la rúbrica tigre. Por eso es necesario revisar la rúbrica tigre si no la conocemos y luego sí hacer nuestra participación dentro del foro temático. Esto les va a ayudar ¿para qué? Para que la sustentación de lo que ustedes me van a presentar en esta evidencia sea clara y también sea amena. O sea, por ejemplo, en el foro social yo les pasé, pues porque era la primera intervención, ¿cierto?, que se tenía, les pasé muchas cosas, ¿sí?, que de pronto se tenían que haber corregido. ¿Por qué les pasé muchas cosas? Porque era nuestro primer encuentro, ¿sí? Pero ya en los foros temáticos vamos a hacer una mejoría, ¿cierto? En nuestras presentaciones las vamos a hacer mucho mejor y vamos a tener en cuenta la rúbrica tigre. El punto número 4, ¿cierto?, que ustedes deberán desarrollar es establecer un plan de compra del software, ¿sí? Entonces, la guía de aprendizaje les dice a ustedes: el software que se utiliza en una organización para soportar el trabajo por procesos es una de las herramientas esenciales a la hora de agregar valor en la producción de bienes y servicios. Es por ello que tener un plan de compra de software que dé respuesta a todas las necesidades de la organización es de vital importancia para tener una comunicación asertiva con los gerentes y facilitar la toma de decisiones correctas en el momento de invertir en recursos de tecnologías de la información. Entonces, ustedes ya han visto, ¿cierto?, las características en la evidencia número 2, en donde tuvieron en cuenta los proveedores. Ahora que se les va a plantear un ejercicio, ¿sí?, en donde ustedes tendrán que hacer un plan de compra. Hagan de cuenta de que, por ejemplo, yo soy la gerente que dice aquí la guía de aprendizaje y que ustedes me tienen que convencer, ¿sí?, de la compra del software como tal. Entonces, para ello vamos a seguir las instrucciones. Hay un archivito que ustedes deberán descargar, ¿sí?, que está en Excel. Es un archivito en .html, ya ahorita se los voy a enseñar para que ustedes por favor lo tengan en cuenta. Dice: su tarea como miembro del equipo de tecnología de información es elaborar un plan de compra de software para la organización descrita en el archivo organización formato de jóvenes, ¿sí?, que está dentro de la plataforma. Ahorita lo revisamos. De acuerdo a lo descrito en el documento mencionado, debe crear el plan de compra de software que dé respuesta a las necesidades presentes en dicha organización. Tenga en cuenta que en el documento general debe ser presentado al director, por lo que debe tener muy buena presentación de los siguientes elementos. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que la presentación de nuestros trabajos tiene que ser la mejor. Utilicemos las normas APA, ¿sí?, comportadas. Si hay varios miembros del grupo participando, por favor los colocamos en la portada. Esto es importante. Mira que yo acabo de recibir una calificación de la ficha, ¿sí? Entonces ellos revisan efectivamente eso. Por eso no se les haga raro que en la retroalimentación que yo les realice les coloque en la parte superior, cuando son evidencias que se trabajan en los equipos de trabajo, les coloco actividad grupal y luego le coloco respetado aprendiz fulanito, sutanita, ¿sí?, y le hago la retroalimentación. Resulta que esa retroalimentación se la hago a cada miembro, ¿cierto?, que trabajó en esa evidencia, pero tiene la misma retroalimentación, a no ser que me hayan presentado un trabajo totalmente diferente.
pero cada grupo de trabajo va a tener una misma presentación, pero en la parte de arriba siempre van a encontrar actividad grupal. Pero es necesario que por favor dentro de la portada, cuando a nosotros nos vayan a revisar, bueno, aquí dice la instructora actividad grupal, pero estos son los miembros, entonces ellos ya saben, ¿cierto? A través de su portada, quiénes trabajaron, quiénes intervinieron, ¿sí? Y así se evitan plagios, así se evitan una cantidad de cosas que a veces ocurren dentro de las enseñanzas que nosotros como instructores orientamos y evitamos que muchos aprendices vayan a comité de evaluación. Ya cuando nuestra guía de aprendizaje nos dice es una evidencia de manera individual, entonces ahí sí no me van a trabajar con los grupos de trabajo, lo van a hacer solitos ustedes, ¿sí? Entonces, en este trabajo ustedes van a tener en cuenta, ¿cierto?, una ficha técnica de cada producto de software a comprar, ¿sí? Que por ejemplo la velocidad del ranking, las características, tienen que tener en cuenta eso dentro del trabajo que ustedes me van a presentar. Licenciamiento con la debida explicación. Entonces, por favor, ¿qué licencias ustedes creen que serán necesarias para la adquisición de este software? Y por favor, aquí me van a explicar el por qué escogieron esa licencia. Lo otro son los requisitos de implementación, ¿sí? Soporte técnico ofrecido por el proveedor. Entonces, en este soporte técnico ustedes pueden consultar, por ejemplo, empresas, ¿sí? Y pues con respecto a la información que ellos les brinden, entonces así mismo ustedes pueden colocar, ¿cierto?, aquí la información. Esto es muy chévere con lo de los grupos de trabajo porque pues como muchos de ustedes ejercen en empresas, ¿cierto? Ustedes tienen un contacto, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con desarrollo de software, con base de datos, ¿sí? Entonces, el tener esa cercanía, ¿sí? Va a ayudar también para que, digamos, dentro de los grupos de trabajo, aquellos que de pronto no tienen esa posibilidad, también se enteren, ¿cierto?, de cómo es el proceso allí. Y vamos a hacer algo que se llama sinergia, ¿sí? Es decir, como compartir, digamos, esos conocimientos y que cada uno pueda trabajar con esos equipos de trabajo. Hay un video muy bonito que me parece importante compartirlo, de pronto lo voy a compartir a través de un anuncio porque hoy no alcanzamos por falta de tiempo, pero es un video en el cual nos motiva a trabajar en equipo, a trabajar de manera en la cual cada uno se esté apoyando y dejando a un lado muchas cosas que a veces se suelen presentar, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos puedan salir adelante. Entonces, en este trabajo también van a tener en cuenta los costos de qué, del software, del hardware, licencias, implementación, tengan en cuenta por favor, digamos en implementación costos que si de pronto se requiere una red, entonces qué costos implicaría esto. Tengan en cuenta también, digamos, lo de la mano de obra, ¿sí? Que si se requiere un ingeniero de sistemas, que si se requiere un técnico, un tecnólogo, bueno, ustedes dependiendo de lo que me vayan a presentar, asimismo tienen en cuenta qué personal también podría estar y qué costo se va a llevar a cabo. Y las recomendaciones generales. Puede tomar una referencia de otros planes de compra de software elaborados para diferentes empresas, donde analice la presentación, el uso de plantillas y la naturaleza de la información plasmada para posteriormente crear el requerido en esta evidencia. Entonces, pueden tomar plantillas que ya estén realizadas, ¿cierto? En donde en otras empresas se haya aplicado esto, pero pues la idea es que lo apliquen a esta evidencia como tal. Y la evidencia número 5 tiene que ver con la aplicación de la norma. Entonces, aquí básicamente les explican a ustedes en qué consiste esta norma, pero lo que más me interesa, ¿cierto?, es que por favor miremos cómo usarla como tal. Entonces, aquí en esta evidencia ustedes tienen que hacer una auditoría. ¿Sí? Entonces, por favor, dentro de la plataforma se encuentra esta plantilla en Excel, la van a descargar, ¿cierto? Y van a tener en cuenta
unos ítems que ya les voy a comentar en donde ustedes los van a tener que plasmar en esta plantilla en Excel, ¿cierto? Y mirar cómo el funcionamiento, o sea, cómo funciona más o menos, cómo se haría, ¿sí? De igual manera, pues ella le va a arrojar unos resultados apenas ustedes introduzcan esta información, ¿sí? Y luego vamos a tomar una empresa. Entonces dice, en el desarrollo de esta actividad, usted como aprendiz deberá leer, analizar y diligenciar la plantilla asignada, asignando valores de tal forma que reflejen la aplicación de los criterios expuestos en la tabla 1, resultados de la auditoría. Asumiendo que son los resultados extraídos de una auditoría realizada a la mencionada empresa. Entonces, estos son los datos que ustedes van a tener en cuenta, ¿cierto?, en esa plantillita de Excel. Entonces, que el dominio y la escala de cumplimiento de control. Una vez ustedes coloquen estos resultados no los deben de variar. Instructora, que si los cambio, no. Son estos resultados los que ustedes tienen que tener en cuenta para aplicarlos en esa plantilla. La plantilla les va a arrojar unos resultados también, entonces ustedes me envían esa plantillita. ¿Sí? Es como para que ustedes vean cómo es el manejo. Eso es lo que, o sea, lo que quieren, el fin, digamos, de esta primera parte de la evidencia. Ya la segunda parte de la evidencia dice, una vez tenga diligenciada la plantilla, con el ejemplo presentado, tome una empresa como referente y estudie la situación actual de la organización. Ojo, para esta empresa pues tiene que ser una empresa cercana a ustedes, en donde ustedes puede ser, digamos, donde ustedes trabajan, podrían tomar como referencia esa empresa, ¿sí? Y estudia la situación actual de la organización haciendo un análisis objetivo donde exponga un plan de mejora, enfatizando en aquellos dominios que considere son claves y redundan en el cumplimiento de sus tareas como administrador de base de datos. Para este propósito, elabore un documento que exponga la solución al requerimiento y asigne el nombre Plan de Mejora en seguridad.pdf. En lo posible, seleccione una empresa que pueda visitar y donde le permitan conocer de cerca la realidad en el manejo de los procesos. Sí, entonces la idea es que ustedes puedan tener esta cercanía y puedan realizar, ¿cierto?, un plan de mejora, ¿sí?, para esta empresa. Como evidencia de la realización de esta actividad deberá presentar un archivo .zip los siguientes elementos. Entonces, la plantilla como tal en Excel, ¿cierto?, y el plan de mejora en seguridad. Para que ustedes puedan adjuntar los archivos, si ustedes le dan... mejor dicho, la plataforma, si ustedes le dan a adjuntar y luego van a adjuntar otro archivo, no se los permite. Pero si ustedes adjuntan todos los archivos de una vez y los suben, sí se los permite la plataforma. Entonces, para que por favor no vayan a tener inconvenientes con esto, les voy a compartir rápidamente dentro de la plataforma para que no vayan a tener ustedes inconvenientes más adelante, donde ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, los formatos que les está pidiendo la guía de aprendizaje. Entonces ustedes ingresan aquí a actividades. Dentro de esta carpeta ustedes van a encontrar las fases, en este caso sería la fase de análisis. Vamos a la siguiente carpeta, aquí descargan, ¿cierto?, la guía de aprendizaje como tal. Ingresamos a las evidencias. ¿Y qué tenemos? Hemos trabajado con la evidencia número 1, ¿cierto?, del cuestionario, y hemos trabajado con la siguiente evidencia, ¿sí?, aplicación de los criterios de selección de hardware. Entonces, tenemos que participar de este foro temático y aquí, donde dice plan de compra del software, entonces, miren que aquí está el formatico, ¿cierto?, de la organización Formando Jóvenes. Entonces, por favor, ese formatico es el que le está diciendo la guía de aprendizaje que deben de descargar. Tengamos en cuenta la lista de chequeo antes de enviar nuestra evidencia. Y este es el otro formato que tiene que ver con la norma, ¿sí?, al cual ustedes le tienen que aplicar, ¿cierto?, los criterios que ya yo les había mencionado. Entonces, aquí encuentran ese formato para que por favor lo descarguen. Otro punto que quiero tratar en este encuentro virtual es lo de la conformación de los grupos de trabajo. Hay aprendices que hasta el momento no han conformado sus grupos de trabajo. Entonces, esta es la información que tenemos. Dentro del trabajo en equipo,
de pronto les va a aparecer, en el grupo 1 les va a aparecer los integrantes que están en esta wiki como grupo número 3, ¿sí? O de pronto lo deje de igual manera para que no hayan confusión. Ustedes deben contactarse con sus compañeritos a través de correo electrónico, ¿sí? Ustedes les pueden escribir a ellos para ponerse en contacto y que por favor puedan realizar las evidencias grupales. Sí, ya hay varios conformados, pero todavía me hace falta algunos aprendices. Entonces, por ejemplo, en el grupo 4 tengo un solo aprendiz y en el grupo 2 tengo un solo aprendiz. Entonces, no se preocupen que yo les voy a asignar compañeros, ¿sí? A los grupos de trabajo para que por favor ustedes se coloquen en contacto con sus compañeros, les pueden escribir. Una vez estén aquí los trabajos en equipo, ahí ustedes pueden ingresar y les pueden escribir correos electrónicos para que puedan empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, cada uno va a tener, instructora, que hasta el momento no he conformado mi grupo de trabajo y entonces, ¿qué hago? Pues empiece a trabajar, empiece a hacer sus evidencias, así sea de manera individual. Instructora, que me he comunicado y mis compañeros no responden, están ocupados, están trabajando, pues entonces empiece a trabajar usted. Que no sean excusas para que no me presenten las evidencias, ¿sí? No hay excusas para que no me presenten las evidencias. Es que no nos pudimos colocar de acuerdo, entonces trabajen individual. ¿Sí? La idea es que logren trabajar con sus grupos de trabajo, porque eso les va a facilitar muchas cosas y eso les va de pronto a alivianar un poco las cargas, ¿sí? En cuanto a la especialización, porque son muchas las evidencias que se vienen para trabajar. Pero si lo hacen de manera individual, también se los voy a recibir. ¿Qué les quiero dar a entender? Que no sea un obstáculo, que ustedes no se vayan a cerrar a que no van a cumplir sus evidencias, que porque mi compañero no trabajó o que porque sencillamente no me han asignado otros compañeros o porque sencillamente mi compañero no me respondió al correo electrónico. Eso no son excusas para que ustedes no puedan cumplir con sus trabajos. ¿Listo? ¿Qué más les voy a comentar en esta sesión en línea? Yo creo que hasta ahí, de igual forma, si tienen dudas, inquietudes, pueden levantar sus manitos para poderles colaborar. Leamos el material que nos suministra la plataforma. Me pueden escribir a través del foro de dudas e inquietudes para poderles ayudar. Entonces, por favor, podemos alzar la manito si tenemos alguna inquietud o sencillamente me pueden escribir a través del chat y yo les voy respondiendo también. Y si toda la explicación quedó totalmente clara, entonces por favor les agradezco que me hagan un chulito. Buenas tardes, Ronald. Tienes habilitado el micrófono. Si no te funciona el micrófono, puedes escribir en el chat para poderle colaborar con dándole respuesta a la pregunta. Hola. Sí, buenas tardes, Ronald. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una inquietud en cuanto a la segunda actividad para esta semana. ¿Sí me están escuchando? Sí, la segunda actividad se está refiriendo a la evidencia número 4 o a la 5. A las 5, la que sigue después del foro. Ok. Yo estuve revisando el material y pues nos habla de una organización formando jóvenes. Habla de, por lo menos creo que es una institución con alrededor de 150 alumnos. Entonces, no sé si lo que tenemos que plantear ahí en el plan de compras es una compra de un software como tal que maneje esos ambientes de formación, o si por el contrario cada equipo que manejaría cada alumno debería tener algo en especial. No sé, hablan de dos ambientes, una parte para el desarrollo del software y el otro para procesos contables y financieros. Entonces,
No sé si cada equipo debería tener una configuración independiente o si todos por igual deberían tener un software que maneje todas esas cosas. Esa es la inquietud que tengo para esta actividad. Bueno, entonces, mira, Ronald, lo que ustedes tienen que hacer en esta evidencia es diligenciar primero la plantilla ISO 27002 que está dentro, ¿sí?, de la plataforma. Esa plantillita es lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Entonces, a esa plantillita lo que le deben de suministrar son unos criterios que yo ya se los mencioné. De igual forma, si algo les comparto ahorita un ejemplo como para que se puedan guiar mejor y puedan tener como una mejor perspectiva, ¿cierto?, a lo que ustedes tienen que hacer ahí, ¿sí? La plantillita les va a arrojar a ustedes unos datos, unos porcentajes, pero es como para que ustedes la aprendan a manejar, ¿sí? Eso en cuanto a la plantilla como tal. Lo otro que ustedes tienen que hacer, ¿cierto?, son unas oportunidades de mejora, ¿sí?, a una empresa. Y entonces, en esas oportunidades de mejora, por ejemplo, colocan el aspecto y la observación. Y entonces, digamos, estructura organizativa para la seguridad. Entonces, digamos, comité de la dirección sobre seguridad de la información o identificación de riesgos por el acceso de terceras partes. Entonces, la idea es que, por favor, coloquen la observación de ustedes, ¿sí? Se considera necesario que se conforme o se definan de manera más clara el comité de dirección sobre seguridad de la información, ¿sí? Y el por qué, ¿cierto? Porque esto va a permitir que la empresa sea así como dando una pequeña recomendación. Ahora, dentro de ese plan de mejora de seguridad que ustedes van a colocar, sí, van a hacer como un pequeño análisis. Entonces, van a colocar las actividades como tal y más o menos en qué tiempo se llevaría a cabo esta mejora. Eso es lo único que ustedes tendrían que hacer. En sí serían como en la presentación como de 3 tablitas, ¿sí? Uno que tenga que ver con el análisis de la empresa como tal, ¿sí? Ya ustedes usaron una plantillita en Excel, ya vieron cómo es el manejo, ¿cierto?, en cuanto a la plantillita de Excel, entonces por eso hay que hacer el ejercicio. Y una vez ustedes utilicen la plantilla de Excel que está dentro de la plataforma, entonces ahí sí se van, ¿cierto?, a revisar la empresa como tal, y dentro de la empresa como tal van a hacer esos planes de mejora. Entonces pueden colocar una oportunidad de mejora, ¿cierto?, en donde tengan en cuenta algunos aspectos que ustedes crean que son necesarios tenerlos, ¿cierto?, y van a colocar la observación de ese aspecto, ¿cierto?, y digamos, el dar como, digamos, esa... a nivel de ingenieros, a nivel de tecnólogos, porque pues todos son ingenieros, todos son tecnólogos, entonces a nivel de su profesión, ¿cierto?, van a colocar como esa pequeña recomendación. Ahora, me pueden presentar otra tablita en donde coloquen ustedes ese plan de mejora de seguridad. Entonces, en ese plan de mejora de la seguridad, ustedes tienen en cuenta, digamos, algunas actividades, ¿cierto?, y más o menos, ¿cierto?, pueden hacer, digamos, hacia qué mes se piensan, digamos, mejorar, ¿cierto?, tener estas mejoras. Entonces, por ejemplo, pueden colocar los meses de aquí a lo que nos hace falta hasta diciembre, ¿sí? Entonces podríamos colocar en meses, podríamos colocar, por ejemplo, estamos en septiembre, podrían colocar septiembre, en septiembre queremos que esto funcione bien, ¿sí? Por ejemplo, la organización interna, el comité de dirección sobre seguridad de la información. En el siguiente mes yo quisiera que esto sería lo que se mejorara, ¿cierto? Para esta época debe tener terminado esto, para el siguiente mes esto. O sencillamente lo pueden colocar en el mes 10, en el mes 11, 12, o si lo quieren colocar desde el inicio, pues también así lo podrían hacer. O sea, la idea es que ustedes mismos realicen como un plan de mejora, ¿sí?, para lo que ustedes van a exponer en cuanto a lo que tiene que ver con la empresa. No sé si me hice entender. De igual manera, si algo les voy a tratar de compartir un ejemplo, ¿sí?, en el foro de dudas e inquietudes como para que tengan una idea. Pero ese ejemplo
No es para que lo hagan así igualito, sino que para que tengan un referente y lo puedan llevar a cabo, pero ya con la empresa que ustedes seleccionen. ¿Sí? ¿Sí está un poco más claro? Ronald, ¿sí está un poco más claro? Ok, sí, sí, está claro. Pero yo te estaba hablando de la otra actividad. Eso es lo que tiene que ver con la evidencia número 5, que fue la que tú me preguntaste. No, la 4, la 4. La 4, la que habla de la organización formando jóvenes, de plan de compra. Ok, entonces ya voy a explicarte eso. Entonces, en la anterior evidencia, me voy a ir un momentico a la 4, ¿sí? Es esta, establecer un plan de compra de software. Entonces, aquí en ese plan de compra de software, les estaba diciendo que hicieran de cuenta que yo soy la gerente, ¿sí? De la empresa. Entonces, en ese plan de compra, la idea es que ustedes hagan de cuenta que yo soy la gerente de una empresa y ustedes me tienen que convencer a mí de que yo les realice la compra a ustedes. ¿Sí? Entonces, para eso, él les pide la guía de aprendizaje que deben de tener en cuenta, ¿sí? Lo que me comentaba Ronald, ¿cierto? Un archivo, ¿cierto? Que se llama Organización de Formando Jóvenes, eso lo deben de tener en cuenta, ¿sí? Dice, ustedes como miembros de equipos de tecnologías de la información, elaborar un plan de compra, es decir, yo soy la gerente y ustedes son, ¿cierto?, un equipo de tecnologías de la información. Y lo que van a hacer es que me van a pasar el plan de compra para que yo lo apruebe. ¿Sí? Entonces tienen que tener en cuenta ese archivito de jóvenes que está disponible, ¿cierto?, dentro de la plataforma y de acuerdo a lo descrito en ese documento debe crear el plan de compra de software que dé respuesta a las necesidades presentes en dicha organización. Tenga en cuenta que el documento a generar debe ser presentado al director, es decir, me lo presentan a mí. ¿Sí? Entonces, les piden a ustedes que por favor tengan en cuenta esto para realizar este documento. Y además de eso, yo les adiciono que por favor me le hagan una buena portada, me les coloquen los objetivos, ¿sí? Hagan una buena presentación y tengan en cuenta cada uno de estos puntos. Entonces, tú me hablabas en cuanto a lo de los costos. Entonces, en cuanto a lo de los costos, por favor, tengan en cuenta, digamos, lo que tiene que ver con software, con hardware, licencias de implementación, tengan en cuenta, digamos, costos, digamos, de personal, ¿sí? ¿Qué personal ustedes requieren, creen que es necesario? Entonces, por favor, ahí me van a colocar eso, ¿sí? Lo de la mano de obra, ¿sí? ¿Qué más tienen que tener en cuenta? En cuanto a la ficha técnica de cada producto de software a comprar, pues ya nosotros hemos analizado esto un poco, ¿cierto? Con la evidencia número 2, en donde tuvimos en cuenta las características, y en donde tuvimos en cuenta proveedores, todo eso. Entonces ya dependiendo de lo que ustedes hayan realizado y todo eso, entonces aquí lo que ustedes tienen que tener en cuenta digamos, van a colocar, digamos, lo que tenga que ver con estos, eh, con estas características que ustedes ya habían tenido en cuenta anteriormente. Entonces, aquí en la ficha técnica eso es lo que ustedes tienen que tener presente, ¿sí? Que las licencias, entonces, por favor, el por qué eligen ustedes esas licencias para la adquisición de ese software, si es necesario, ¿no? Porque pues recordemos que hay software que es libre. Entonces, si no hay necesidad, pues sencillamente, pues ahí colocan en cuanto a licenciamiento, pues no se debe adquirir porque los software son de manera libre, ¿sí? Son gratis. Pero si estos software tienen alguna licencia, entonces por favor me colocan el por qué escogieron esas licencias. ¿Sí? Requisitos de implementación. Entonces, los requisitos que ustedes crean que son pertinentes, ¿cierto? Para llevar a cabo estas tareas. Ahora, dentro de la ficha técnica, pues tengamos en cuenta, sí, lo que tiene que ver con características, velocidad de la RAM, todo eso, para comprar, digamos, esos equipos como tal. Bueno, los costos, ya hablamos un poco sobre eso. Soporte técnico ofrecido por el proveedor. Entonces, mira, ahí en ese soporte técnico ofrecido por el proveedor, ahí es necesario que de pronto ustedes hagan algunas cotizaciones, ¿sí? Con algunas empresas y las tengan en cuenta.
¿sí? Para poder llevar a cabo este punto. Yo creo que el fin también de esta evidencia es que ustedes se den cuenta, digamos, cómo está el mercado actualmente, ¿sí? De pronto algunos de ustedes terminaron sus carreras ya hace mucho tiempo y aquí ustedes se van a actualizar un poquito, ¿sí? Lo podemos ver, digamos, en la evidencia número 2, en la cual ustedes tuvieron que consultar y, digamos, escoger, digamos, los mejores equipos, el mejor servidor, el mejor portátil. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes se actualicen. Sí, entonces aquí ustedes también se van a actualizar un poquito. Entonces, por favor, consultemos aquí lo que tiene que ver con otras empresas y eso les va a ayudar para, digamos, para este punto de soporte técnico ofrecido por el proveedor. ¿Sí? Entonces, eso es como básicamente lo que tienen que hacer en esta evidencia. ¿Sí quedó más claro, Ronald? Tienes habilitado el micrófono, Ronald. Ok. Bueno, Sí. mi pregunta radicaba en cuanto al software. No sé si lo que hay que cotizar es un software de docencia como tal para la organización formando jóvenes, o si por el contrario hay que armar como una especie de paquete para cada computador que vayan a utilizar los alumnos de esa institución, porque hablan que cada alumno necesita tener un equipo para manejar. Entonces, Bueno, entonces, esa es la inquietud. listo. Entonces, en este caso, pues ustedes ahí tienen que tener en cuenta todos los factores, ¿cierto?, que influyen, ¿sí? Entonces, ya hiciste un pequeño análisis, de eso se trata, ¿sí? Entonces, ya hiciste un pequeño análisis en cuanto a lo que tiene que ver con la organización y en cuanto a lo que tiene que ver con los jóvenes como tal. Entonces, la idea es que tú hagas ese documento, ¿cierto?, en base al análisis que tú estás realizando. Si tú crees que es pertinente colocarlo ahí, lo de la necesidad de los jóvenes, entonces también le colocas ahí lo de la necesidad de los jóvenes. De eso se trata. Si ustedes hagan el análisis y asimismo, pues yo miro el plan de compra de ustedes, ¿sí? Obviamente, algunos de pronto creerán que no va a ser necesario, de pronto otros creerán que sí es necesario, pero ahí es donde ustedes van a justificar el por qué es necesario y todo eso, ¿sí? Entonces, de eso se trata, Ronald, de que hagas el análisis, ya lo hiciste, ¿cierto? Ya viste que habían unas necesidades, de eso se trata, ¿sí? De ver las necesidades también. Ya te diste cuenta que hay unas necesidades por parte de la organización, que hay unas necesidades por parte de los jóvenes, entonces ya te diste cuenta de eso, entonces implementémoslo en cuanto a las necesidades que estás viendo, ¿sí? En este caso. Otros dirán, no, yo no veo pertinente y yo lo hago de esta manera, también es válido, ¿sí? Yo, dependiendo de la propuesta que ustedes me pasen, asimismo, pues yo la voy a analizar y asimismo les voy a dar las sugerencias que crea que sean pertinentes al trabajo que ustedes me van a desarrollar. ¿Sí quedó claro, Ronald? Ok, voy a seguir respondiendo algunas otras preguntas que me están haciendo, entonces voy a ir leyéndoles el chat y asimismo les voy a ir respondiendo. Buenas tardes, Álvaro Segundo. Él me habla algo sobre el formato de la norma ISO. En cuanto a este formato, yo ya acabé de explicar a Ronald, le expliqué las dos evidencias. ¿Todavía tienes inquietudes sobre este formato, Álvaro? Entonces, para poderle darle respuesta al aprendiz, entonces me voy a ir a la plataforma como tal, donde se encuentra la evidencia y en donde encontramos el formato. Pues la idea es que ustedes lo revisen, ¿cierto? Indaguen un poquito sobre este formato y si ya ahí tienen preguntas o algo así, me las hagan a través del foro de dudas e inquietudes, ¿sí? Entonces, esta es la plantillita que ustedes tienen que descargar y la que me deben de diligenciar, ¿sí?
Entonces, aquí, por ejemplo, les dan una explicación, ¿cierto? A grandes rasgos, ¿cierto? Sobre la norma como tal. Y este es el formato que ustedes me deben de diligenciar. Si ustedes se dan cuenta en este formato, les dan a ustedes la explicación, pero ya hay unos valores, ¿cierto? Ya hay unas fórmulas predeterminadas, ¿sí? Dentro de este formato. ¿Sí? Entonces, hay unos valores aquí que hace falta, pero este formatico ustedes lo van a diligenciar en base a la información que está dentro de la guía de aprendizaje que les habla a ustedes sobre, sobre esta información. De política de seguridad bajo, estructura organizativa bajo de la seguridad bajo. Entonces, dependiendo de esa información, entonces ahí les están dando a ustedes unos valores. Entonces, dentro de Excel, ustedes encuentran el primer ítem que les habla a ustedes sobre política de seguridad y les hablan sobre dos documentos. Le dicen, por ejemplo, documento de la política de seguridad de la información y les hablan sobre revisión de la política de seguridad de la información, pero les están diciendo a ustedes unos ítems y les están diciendo, ojo, esto es bajo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta es eso que les están diciendo que es bajo y asimismo terminar de completar, ¿cierto? Esta tablita. ¿Sí? Entonces, en la parte de arriba les explican ustedes escala visual de la valoración de control. Entonces, les hablan ustedes sobre alto, les hablan ustedes sobre medio y sobre bajo. Entonces, digamos en alto les dicen ustedes más del 70% de cumplimiento. Entre medio les dicen ustedes entre 30 y 69% de cumplimiento. Y bajo es por debajo del 30%. Entonces, esos valores ustedes los tienen en cuenta, ¿sí? Para también dar, digamos, cumplimiento a lo que ustedes les están diciendo. Entonces, digamos, en escala les dicen ustedes escala de cumplimiento de control. Entonces, tienen que analizar, ¿cierto? El archivo como tal, porque viene muy claro y viene muy bien explicado, ¿sí? Entonces, tienen que analizar cada uno, ¿cierto? De los ítems que están ahí, por ejemplo, NC.C es nivel de cumplimiento del control. Sí, entonces, dependiendo de eso y dependiendo de la escala como tal, y de lo que nos están diciendo nosotros que la política de seguridad en este caso es bajo, entonces asimismo nosotros le vamos a dar, ¿cierto? Una escala, le vamos a dar ahí también un nivel de cumplimiento, ¿sí? Para que por favor la diligencia, ¿sí? Ya más o menos, o sea, la idea cuál es de diligenciar esta ficha. La idea de diligenciar esta ficha es que ustedes más o menos tengan como la idea de cómo se implementa. Ya ustedes teniendo la idea de cómo se implementa, entonces ahí sí ya la van a poder llevar a cabo. Pero más que todo eso es para que ustedes tengan en cuenta cómo se implementa, que ustedes la estudien, que ustedes miren los ítems que yo les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Que las escalas, que por favor revisen en cuanto a cuando ustedes les hablan ahí de dominio, entonces por favor analizar, bueno, ¿qué me están diciendo con el dominio? ¿Qué me están diciendo PD? ¿Qué significa? Bueno, que PD significa peso del dominio, que NCD, ¿qué significa? Nivel de cumplimiento del dominio, ¿sí? Entonces es como para que ustedes la aprendan a manejar. Pero es necesario que por favor la descarguen, es necesario que por favor la analicen y asimismo ustedes la diligencien. ¿Para qué? Para que me la puedan presentar a mí. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Estas escalas de cumplimiento de control. ¿Sí? Todo esto, cada uno de estos ítems están dentro de la plantilla. ¿Sí? Política de seguridad, estructura organizativa para la seguridad, clasificación y control de activos, seguridad en el personal, seguridad física y del entorno, todo esto está dentro de la plantilla. Entonces la idea es que ustedes lo analicen. ¿Sí? Y me la completan y me la envían. Sí es un poco más clarito lo que debes de hacer ahí, Álvaro. Sí es más claro.
Angélica, me estás haciendo una pregunta. Por favor, me escribes a qué evidencia te estás refiriendo. Bueno, entonces aquí en la evidencia número 4 les hablan ustedes sobre estos aspectos. Dentro de esos aspectos les están hablando ustedes sobre los requisitos, ¿cierto?, de implementación. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Dependiendo, ¿cierto?, de lo que tú vayas, de lo que vayan a escoger y todo eso, ¿sí? Digamos, dentro del análisis que ustedes hagan, digamos, en cuanto al hardware podría ser. Entonces, digamos que se necesitan unos adaptadores para la red. ¿Qué requisitos entonces de implementación va a requerir? No, pues entonces que necesito Microsoft Windows Server, sí, necesito SQL Server, sí, para la implementación de esto. Que digamos ustedes digan, necesito controladores de dominio, ¿cierto? Para lo que tiene que ver con la parte de servidores. Entonces, ¿qué requisitos de implementación necesito? Entonces, para llevar a cabo eso, voy a requerir, digamos, un equipo, ¿cierto?, que tenga Microsoft Windows Server 2012. Voy a requerir, digamos, unos nombres, ¿cierto?, del dominio DNS. Sí, entonces dependiendo así también de lo que ustedes vayan a hacer, entonces así mismo van a tener en cuenta lo que tiene que ver con los requisitos de implementación, es decir, qué es lo que ustedes van a requerir ahí para llevar a cabo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes van a tener en cuenta para poder llevar a cabo eso que me están diciendo, ¿sí? Digamos los productos que ustedes van, o que digamos una red, ¿cierto? Entonces, ¿qué requisitos necesitas, ¿sí?, para llevar a cabo esa red? ¿Sí? Pueden ser los requisitos mínimos, por ejemplo, los pueden exponer. Sería eso, lo que tendrían que tener, digamos, como en cuenta. De igual manera, la evidencia número 2 que ustedes estuvieron trabajando, pues en esa evidencia se pueden basar mucho porque pues ahí ustedes analizaron muchos productos, muchos elementos, entonces pues ya tienen una perspectiva, ¿cierto? Entonces más o menos saben también qué se requiere, digamos, en determinados equipos. Digamos, si tienen que ver con algunos equipos de cómputo, pues ya saben más o menos qué es lo que requieren, ¿sí? Entonces, o dependiendo, sí, de lo que se vaya a presentar. Entonces, así mismo hacen el análisis y así mismo me colocan los requisitos de implementación. Listo. ¿Alguien más tiene más preguntas para hacerme? Preguntas, por favor, pueden alzar la manito. O me pueden escribir ahí en el chat para poderles colaborar. Voy a seguir avanzando un poco. Bueno, les estaba diciendo que estas evidencias iniciaron esta semana, el 10 de septiembre, y finalizan la otra semana, el 16 de septiembre. A partir del 17 de septiembre iniciamos una nueva fase, el cronograma va a estar ahí dentro de la plataforma. Se va a publicar el cuadro de honor, ¿cierto?, de la fase de análisis, los aprendices que lograron en su totalidad, sí, todas las evidencias van a estar ahí en un cuadro de honor, espero que todos estén ahí. Cualquier inquietud, por favor, al foro de dudas, inquietudes, recomendación, escríbanme a este foro, ya que son 24 horas como tiempo máximo para poderles responder. Si de pronto me escriben el correo electrónico, pues a veces contesto de una vez, pero pues dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga, entonces me puedo demorar un día, 2 días. Entonces, pues la idea es que ustedes lo puedan hacer a través del foro de dudas e inquietudes y les voy a responder en días hábiles. Recordemos que los fines de semana, aunque ustedes tienen la ventaja de ingresar a la plataforma y colocarse al día con sus evidencias, pero yo les reviso el día lunes o el día viernes. Entonces, tengamos en cuenta esto. Y las evidencias se deben de realizar lo que tiene que ver el foro de dudas e inquietudes, aunque compartan la misma presentación, la hacen de manera individual. Y las otras dos evidencias, la número 4 y la número 5, la pueden trabajar de manera grupal. ¿Sí? Y bueno,
Con esta frase me despido de este encuentro virtual y dice caminar y avanzar, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que por favor, a medida que nosotros vayamos trabajando con estas evidencias, vayamos avanzando, ¿cierto?, en el conocimiento, ¿cierto?, y vayamos realizando, ¿cierto?, lo que nos están pidiendo, la guía de aprendizaje que tengamos que cumplir. Por favor, no se dejen atrasar, ¿sí? Ya hay gente que está atrasada con las primeras evidencias y ya se les acumuló las siguientes evidencias. Entonces, ¿cuál es la idea? Que por favor ustedes vayan avanzando, ¿cierto?, a medida de que vamos avanzando dentro de la especialización tecnológica. Entonces, no dejen pasar mucho tiempo para enviar las evidencias. Por ejemplo, yo finalizo el 16 la fase de análisis. Solamente les doy 15 días hábiles para que se puedan colocar al día. Y ahí ya cierro la fase de análisis y los aprendices que no lograron colocarse al día van a ir a comité de evaluación. Automáticamente me los llevo a comité de evaluación, que el siguiente comité de evaluación es el otro mes. Entonces me los llevo a comité de evaluación, ¿sí? Entonces la idea es que por favor ustedes no se atrasen en sus evidencias, que lo más pronto posible aquellos aprendices que no han logrado enviar, por favor se coloquen al día con sus evidencias. Y así vamos a poder avanzar dentro de nuestra tecnología, ¿sí? O algo más que tengo que recomendarles en esta tarde es que por favor, a pesar de los inconvenientes que a veces se les presenten, luchen por perseverar, sigan avanzando, o sea, sigan insistiendo, sigan persistiendo, sigan tratando de hacer las cosas lo mejor posible, que de seguro eso va a tener su recompensa más adelante. Muchas gracias por la participación, muchas gracias también a los aprendices que preguntaron, ¿cierto?, en esta tarde. Y estoy atenta a calificarles lo más pronto posible sus evidencias. Que terminen de tener un feliz día y que el fin de semana sea bien provechoso, que puedan compartir con sus familias, pero que también puedan dedicarle un poco de tiempo a la tecnología. Dios los continúe bendiciendo. Muchas gracias por todo. Se pueden ir retirando de la sala.